Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos nuevamente bienvenidos a la 57ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Un programa que pretende, con la luz de Cristo resucitado, iluminar mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad para tener una visión creyente de la realidad y poder así transformar nuestra sociedad salvadoreña para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy tenemos un programa que es continuación de uno de los temas claves que se nos da en el camino que algunos teólogos han llamado el camino Medellín-Puebla, ¿verdad? De las dos grandes conferencias del CELAM en los años 68 y 79 del siglo pasado, donde se nos hablaba de la opción preferencial por los jóvenes. Y precisamente este tema, que es un tema de capital importancia para la tarea de la nueva evangelización, lo vamos a desarrollar el día de hoy con una pregunta que la vamos a remodelar para que se la vamos a prestar al escritor sagrado, y vamos a hacer esta pregunta. El Señor preguntaría: ¿quién dicen los jóvenes que soy yo? ¿Verdad? Vamos a hacer este tema, vamos a ver el tema de los jóvenes y el papel evangelizador de nuestra Santa Madre Iglesia. Y para eso nos acompaña nuevamente nuestra querida amiga, la licenciada Florita Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Yo le agradezco mucho esta invitación, ¿verdad?, a la continuación del programa anterior, y que para todos ustedes un cordial saludo. Gracias, gracias. Y vamos a hacer un pequeño resumen rápido del programa anterior, que fue muy rico en 4 grandes aspectos. El programa se llamó, si recordamos bien, Los rasgos característicos de la juventud actual. Ese programa tenía como objetivo delinear, no todas, ¿verdad?, pero las por lo menos características que realmente afectan el desarrollo natural y pleno de los jóvenes en la actualidad. Hablábamos, la licenciada nos hablaba de cuatro aspectos. El primero era la desintegración o el debilitamiento de los lazos familiares tradicionales, ¿verdad? Era lo primero que hoy en la actualidad las familias, por la misma situación de que los padres trabajan, de la migración, incluso nos habló de la gran cantidad de personas que por el estado de excepción han roto muchas familias en nuestro país. Ese era el primero. El segundo tema, rasgo que nos caracteriza hoy y que es un tema muy delicado, y hemos hecho varios programas al respecto, es el magisterio, llamémosle así, que las redes sociales ejercen en la mentalidad de los jóvenes, creando mentalidades muy diversas y distorsionadas, ¿verdad? A veces. Estas mentalidades, esta dependencia que se ha realizado de los jóvenes con respecto a las redes sociales, eliminan el magisterio de los padres, o por lo menos lo reducen a su mínima expresión, y el magisterio de la Iglesia. Y nos conduce al tercer punto, que era la competencia, ¿verdad? Hoy todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo y no le importa si tiene que pasar encima de quien sea con tal de llegar a sus metas personales. Y ahí derivan nuevamente cuestiones muy complicadas como la ideología de género. Pero me centro en el cuarto, que era como el resultado, licenciada, que es el debilitamiento de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a comenzar. Sí, realmente el debilitamiento de la vida espiritual es el distractor más grande que hay para que una persona se pueda formar, se pueda conocer a sí mismo y poder crecer, no solamente espiritualmente, sino que intelectualmente, emocionalmente, y poder ser una persona integral, ¿verdad? Tener y ser feliz, porque la búsqueda de la felicidad plena está en poder ir adquiriendo capacidades de toda naturaleza
y hacerse persona, ¿verdad? Hacerse persona porque creo que la distracción que nos conlleva el tener tanta a nuestro alcance, tanto distractor en las redes sociales, en espectáculos de toda naturaleza, evaden lo que realmente queremos llegar a ser, o sea, conocer nuestro interior, porque muchas veces nos cargamos de tanta cosa externa que no tenemos capacidad para interiorizarnos. Amanecemos tal vez con el despertador, ¿verdad? Y poniendo música, poniendo noticias que nos distraen de lo que en realidad debería ser, que es dar gracias a Dios porque hemos despertado a la vida y escuchar la naturaleza que nos invita a levantarnos y a hacer un nuevo día. Y al final del día igual, o sea, llegamos a la casa cansados, si podemos compartir un poquito con la familia, lo hacemos, si no, cada quien en su habitación, o sea, come a la hora que puede y en el momento que puede. Y, o sea, otros distractores se meten a las redes sociales, ve películas de Netflix o lo que sea, y no hay tiempo para dar gracias a Dios por el día que hemos terminado. Me acuerdo que en ese programa yo cité al pintor Salvador Dalí, que decía que la gran tragedia de los jóvenes de hoy es que ya no se pertenecen a sí mismos. Sí. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Y para eso vámonos al Evangelio. Y hay una escena muy bonita en el capítulo primero en los primeros capítulos de San Mateo, donde se nos presenta al Señor, que lo conoce Andrés y un amigo de Andrés, y le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Y el Señor les pregunta, vengan y lo verán. El Señor viene a nosotros, pero nosotros tenemos que responder a la llamada del Señor. ¿Y cuál fue el primer impulso de San Andrés? La primera reacción de San Andrés fue irle a contar a su hermano Pedro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué San Andrés tuvo ese impulso que no le cabía dentro del cuerpo? Porque conoció al Señor. Y el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a realizar este año en Lisboa, Portugal, sí. El Papa Francisco lo colocó en Lucas 1:39, donde dice, por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Presta, rauda y veloz, la Santísima Virgen, una vez que ha conocido el don de Dios, que Dios se le ha manifestado personalmente en forma trinitaria a ella no puede contener eso. Sí. Entonces, ese impulso evangelizador, licenciada, es la misión de la Iglesia. Y es el impulso apostólico, porque en el mismo mensaje el ángel le revela que su prima está embarazada. Es decir, porque no sale corriendo a un lugar sin tener una finalidad, ¿verdad? Que eso es lo importante del asunto, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos salir corriendo a contarle a cualquiera, o sea, un evento si no tenemos claro el fin que perseguimos. Por supuesto. Que en ese sentido, o sea, ahí la Virgen supo sabía dónde vivía su prima y qué era lo que ella pretendía hacer. Y entonces se prepara, o sea, es decir, se dispone más bien. O sea, se dispone a ir a hacer un servicio porque estaba llena de gracia, estaba llena de Dios, estaba llena del amor de Dios. Llena del amor de Dios. La Virgen Santísima es modelo de todo cristiano. Nosotros cuando
Cuando hacemos nuestras oraciones el domingo en misa decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, decimos. Pues bien, la fe de la Virgen precede a la fe de la iglesia. La iglesia es figura y modelo, la Virgen es figura y modelo de la iglesia. Y la Virgen era jovencita, era una joven de 15, 16 años que agarra sus trapitos, ¿verdad? Y recorre una distancia aproximada de más o menos entre los 80 y los 100 kilómetros en aquella época a pie, una niña sola. En caravana, sí. En caravana, arriesgándose a tantas cosas, pero inflamada del amor de Dios y consciente de su responsabilidad. Por lo tanto, ese encuentro personal que en la Virgen es pleno, ¿verdad? Ella está en una categoría diferente siendo criatura. Sí. También se nos traslada a nosotros y por lo tanto uno de los aspectos importantes y fundamentales en la relación que tiene que haber en la misión de los jóvenes y la misión de la iglesia es ese encuentro personal. Y ahí me gustaría que habláramos, licenciada, de 3 consejos pastorales que se nos dan en ese sentido. El primero hablábamos de la catequesis. Sí, la catequesis es importantísima. ¿Por qué? Porque el joven tiene toda esa energía que su edad le da, ¿verdad? Esa capacidad de movilizarse, de crear, o sea, son entusiasmo. Sumamente, sí, o sea, son sumamente llenos de vida y de alegría, porque por lo general los jóvenes son alegres, ¿verdad? Y dispuestos a hacer el bien si se les encausa eso. Es bien importante eso de que dentro de la familia a este joven se le haya inculcado desde pequeñito los valores de solidaridad. Por ejemplo, desde pequeño el compartir los juguetitos, o sea, que vaya esto no es solamente suyo, es de todos, o esto sí se lo regalé yo a usted, pero usted se lo puede prestar a su hermanito, ¿verdad? Y su hermanito le va a prestar el suyo. O sea, no solamente, es bien importante que los padres se den cuenta de que cuando les regalan y hay un sentido de pertenencia, sí, pero que esa pertenencia también puede ser prestada y apoyada. O sea, si le compran diferentes juguetes, que se complementen. Entonces, y el hecho de hacerlos, la dinámica de hacer los préstamos y que compartan, eso al final de la vida, o sea, más bien, ese es el éxito de esos niños en edad adulta para que ellos puedan trabajar en equipo en los trabajos que les toque. Es un valor que se les va poniendo desde pequeño. Desde pequeño, de ser solidarios, de que deben de darse a los demás, o sea, no es solo mío, esto. Por ejemplo, los hijos únicos tienen ese problema cuando necesitan compartir ya con otras personas. La dinámica es bien dura para ellos porque siempre han tenido toda posesión y atención para ellos solos. Entonces, cuando les toca salir al mundo y ven de que que hay que dinamizar el diálogo y convencer a otros, o sea, eso, si se logra desde pequeños, que compartan, que jueguen, que rían, que también solucionen problemas, que si se pelean, o sea, o tienen roces, o sea, llegue el momento de soluciones de conflicto y todo eso va generando en el niño y en el joven las capacidades para que en la vida ya de adulto puedan ellos ser felices porque han podido hacer toda la dinámica necesaria para la interrelación personal y llevar a feliz término cualquier situación que se le presente en la vida.
Claro, usted nos está hablando de la vida virtuosa. Sí. Santo Tomás de Aquino en su libro Suma contra los Gentiles nos dice esa frase genial, que la virtud hace bueno al que la tiene y también su obrar. La persona virtuosa da lo que tiene y si tiene la virtud en su corazón, son virtudes las que va a dar. Ahora, usted dijo una frase que le puso el punto ahí. Dijo, si se le sabe orientar, porque la fuerza de la juventud es eso, es una fuerza, ¿verdad? Entonces, todos los colegas ingenieros y estudiantes de matemáticas recordarán la definición de un vector. Un vector es una magnitud que tiene dirección y sentido. La vida se parece, tiene que tener también dirección y sentido. Y dependerá de cómo se eduque a esos niños, Claro. a esos jóvenes, en la virtud o en el vicio. Eso es lo que va usted a tener. Como decía nuestro querido Voltaire, ¿verdad? Voltaire decía que la mejor forma de educar a un hijo es educarlo 20 años antes de que nazca, educando al padre, ¿verdad? Claro. Entonces, esto, licenciada, nos habla de la gran responsabilidad, no solo de los padres como primeros educadores de la fe, porque el tema de hoy es los jóvenes y la iglesia. ¿Quién dicen los jóvenes que es Cristo? Tenemos que saber que Cristo no es una opción como lo puede ser Mahoma o lo puede ser el método Silva o cualquier cosa, Sí. ¿verdad? Esa frase que se dice de que Dios es como un gran mar y donde todos los ríos llegan, eso no es cierto, Claro, ¿verdad? no. El Señor dijo bien claro, nadie Puede va ir al Padre si no es por mí. Entonces, podemos hablar de esa gran responsabilidad de los Sí. padres en materia de fe. Así es. Realmente, desde que el niño se bautiza, es miembro de la iglesia, que pasa a ser parte miembro de la iglesia, pues los padres y los padrinos, ambos tienen responsabilidades de poder tratar de encauzar a los niños en el ámbito religioso. Y como primera opción, o sea, al inicio pues tan pequeños que no son capaces de ir, o sea, a la iglesia, pero poco a poco se van evangelizando. Yo tengo la experiencia de que nosotros tenemos un servicio que damos a la parroquia, ¿verdad?, en la misa de 12 del día, y cuánto nos da gusto ver parejas de jóvenes que están llevando a sus niños o sea, en el carrito, en el cochecito, los empiezan a llevar, y hay una cursillista, por cierto, que se encarga de llevar hojas de colorear con una escena del evangelio de ese domingo. Y entonces se les dan crayolas y los niños pasan, o sea, atentos al dibujito, y ya, o sea, muchos saben bien cómo colorear y todo, y al final se les da un premio, ¿verdad?, por la hoja que han hecho. Pero así es la forma como se introducen a los niños a la iglesia. De esa y de muchas otras maneras, pero es responsabilidad en primera instancia, no de la iglesia y del señor arzobispo, sino de ustedes, padres de familia. Y como dice, y con esto nos vamos a la pausa, y como dice el escritor sagrado, educa a tu hijo en su camino, llegará viejo y no se apartará de él. Vamos a hacer una primera pausa y en un minutito estamos de nuevo con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando de esa responsabilidad que tenemos todos, porque
recuerdo que antes había un eslogan en nuestra Santa Madre Iglesia que decía: cristiano, la iglesia eres tú. Sí. Usted, como dijo la licenciada en el segmento anterior, al ser bautizado es injertado en el cuerpo de Cristo. Usted padece si el cuerpo padece y se glorifica si el cuerpo es glorificado. O sea, todos tenemos responsabilidad en la construcción del reino de Dios en medio de los hombres. Y por eso es bien importante este consejo pastoral que nos dan los padres sinodales de Medellín y de Puebla, donde nos dicen que es básico y fundamental el catequizar, que los muchachos, los niños, los jóvenes, las señoritas conozcan a Cristo por ese lado, porque a Cristo se le conoce de muchas maneras, pero una de las formas que no se puede dejar de lado es a través de la catequesis. Así. De la catequesis. Y los primeros responsables de la transmisión de la fe son los padres. Pero también, licenciada, los padres tienen subsidio a través de la iglesia. Sí, el apoyo de la iglesia es importantísimo, ¿verdad? O sea, si los padres son cuidadosos y llevan a sus hijos a la iglesia, tiene que haber un momento en el cual haya una formación de catequesis, que es inicialmente para su primera comunión, que en la iglesia pues se trata de que esa Eucaristía que van a recibir, ¿verdad?, tenga una capacitación inicial, que es prácticamente la introducción de los niños a la formación en la fe, ¿verdad? Y para eso las parroquias disponen de catequistas que ahora se han preocupado más, y yo conozco, o sea, por ejemplo, la parroquia que yo frecuento tiene una catequesis no de 1 o 2 meses, tiene una catequesis, de 9 meses, ¿verdad? Donde se le va exponiendo al niño, o sea, según su edad, todo lo que implica la orientación hacia la Eucaristía, y de alguna manera todo lo que el Evangelio les va proporcionando, y se los presentan ahora con audiovisuales, de forma muy pedagógica y adaptado a los niños, ¿verdad? Entonces, la iglesia puede apoyar al padre en esa situación. O sea, es el padre el que tiene que decidirse a llevar a su hijo. También conozco lo contrario, pues papás muy descuidados o que son indiferentes, y ellos mismos dicen: no, o sea, que mi hijo decida cuando ya sea mayor de edad qué quiere hacer de su vida, si quiere ser católico, si quiere hacerse evangélico o si quiere mantenerse sin religión, agnóstico. O sea, realmente esa postura, creería yo, que es de un padre que no logra entender. No es que no ame a su hijo, sino que no logra entender que el aspecto espiritual del ser humano es bien importante para tener una formación y una base para poder ser feliz en la vida. Hablábamos fuera de cámara con la licenciada de que nadie da lo que no tiene. Sí. Y los padres de familia también tienen que catequizarse. Sí. Se me vino a la mente el plan pastoral de Cine, ¿verdad? Que es un plan pastoral que tienen más de 90 parroquias del Gran San Salvador. Este plan pastoral, uno de sus elementos fundamentales se llama así precisamente, catequesis permanente. En toda reunión de cine, de pequeñas comunidades, se lee el Evangelio, se lee alguna lectura y se busca que la persona más avanzada dentro del grupo, que ha sido debidamente formada en la iglesia, porque esto es bien importante, ¿verdad? O sea, estamos hablando de catequistas formados, no de que usted agarra la Biblia y el Espíritu Santo me va
a iluminar. No, no señor, hay magisterio, ¿verdad? El numeral 95, escríbanlo, búsquenlo, ahí pongan numeral 95 del Catecismo de la Iglesia Católica. Son 3 fuentes que nos revelan al Señor. Una de esas fuentes es precisamente el magisterio, la jurisprudencia que ejerce el Papa y sus obispos con respecto a la Escritura para trasladar el mensaje evangélico íntegro y en su totalidad, en su pureza, de generación en generación. Y esto incluye a los padres de familia, que tienen que ver a la iglesia como subsidio, no como sustituto. Claro. Por lo tanto, licenciada, le hacemos un llamado a los padres de familia a que se interesen también por su formación personal. Porque así como cuando el niño inicia la escuela académica, ¿verdad? También la escuela le pide al padre que le revise a los hijos las tareas. Entonces, si usted desconoce lo que significa cada cosa de las tareas que le presentan sus hijos, pues no va a poder orientarlos, no los va a poder ayudar o apoyar. Entonces, igual en cuestiones espirituales, es bien importante que también usted se forme, o sea, el interés que se le ponga a los hijos y estimulándolos en esas situaciones, no es solamente porque igual, a veces los padres creen que la escuela es su sustituto, ¿verdad?, de niñera, por decir algo. Claro. O sea, ya no, a veces los padres no se aguantan porque ya tenga la edad escolar para poder ya no tener que estar tan pendiente de ellos, porque ya van a estar en la escuela, entonces el tiempo que está en la escuela pues ya es problema de la escuela, ya no es problema mío. O sea, muchas veces así pasa. Entonces lo mismo sucede en la vida espiritual. Dicen, no, hay que la iglesia, hay que en la parroquia, hay que el catequista, que no, o sea, y aparte, a veces también se celebra la primera comunión, ¿verdad? Y el padre ya no se interesa en seguir llevando a sus hijos a la iglesia para que puedan los niños poder tomar la Eucaristía. Y esa es una gran responsabilidad del padre, porque los hijos pequeños no pueden salir de su casa sin la venia del padre, ni se pueden andar solos en la calle. Entonces el padre el que tiene que estimular al niño a ir y cumplir con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que fueron inculcados por los catequistas en su formación. Entonces, si los niños no ven la coherencia entre sus padres y los catequistas y la secuencia que debe de llevar, o sea, todo el ejercicio de la catequesis queda en vano. ¿Por qué? Porque la próxima vez que se acercan a la iglesia, si es que se quieren casar por la iglesia, es en el momento que quieran casarse. Y entonces ahí están en las prisas y todo, porque hay un sacramento que es la confirmación, que esa es otra etapa donde el niño debe confirmar lo que en su catequesis inicial tuvo por la cual entró al sacramento de la Eucaristía y empezó a tomar el cuerpo y la sangre del Señor, que es muy importante porque ese es el alimento espiritual más exquisito y más necesario para que esa alma de ese niño vaya creciendo en santidad y justicia. O sea, porque lo que se pretende es que el ser, o sea, nosotros como humanos tengamos la posibilidad de irnos acercando cada vez más a los criterios de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros llevar una vida en santidad y en dignidad. Claro, de hecho el Papa Francisco nos ha llamado a todos a la santidad, porque nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y yo les quiero, lo que ella nos acaba de decir es delicado, es de capital importancia, porque si usted como padre de familia
no se preocupa por la formación espiritual de sus hijos, le aseguro que la calle se va a preocupar y eso usted no lo va a controlar. Y de repente le van a salir con cosas bien extrañas, ¿verdad? Incluso muchos de los jóvenes, la juventud tiene ese detalle, como decía el poeta Víctor Hugo, ¿verdad? En los ojos del joven, dice, arde la llama del fuego, dice. En cambio, en los ojos del viejo, dice, brilla la luz de la sabiduría. Los muchachos son... energía. Ponen energía pura y son energía pura para el bien y son energía pura para el mal. Si usted no educa a su hijo en la fe, se lo va a educar la calle y después van a ser los ayes y los crujires de dientes, porque yo creo que todo padre de familia lo que más queremos es que nuestros hijos sean felices. Claro. Y yo les aseguro que un niño solo puede ser feliz en los caminos del Señor. Porque yo tengo una frase, yo siempre he sido un tipo de libros, pero llegué después de mucho estudio, de estudiar filosofía y todo eso, tengo una frase que esa es mía. Nunca digo frase mía, pero esa sí es mía. Y yo digo que el acto intelectual por excelencia es la adoración del Santísimo. No hay puesto más alto para el hombre que llegar a ese momento. Pero para llegar a ese momento tiene que formarse. El Señor nos da su gracia a raudales, pero también, igual que la Virgen, licenciada, sí, el Señor el Señor no la obliga a embarazarla, claro. no hay una violación de la Virgen. Ella es un acto de su voluntad que es porque Dios nos ha dado ese regalo, la más plena libertad. Y lo mismo con los jóvenes. El único joven feliz es el joven que es libre. Claro. Es libre porque conoce la verdad. Porque conoce la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad, y son los 3 consejos que ahorita ya vamos por el segundo, ¿verdad? El primero es conocer la verdad sobre Jesucristo. Sí. Esa es la primera verdad que se da a través de la catequesis, a través de la formación que se da por nuestra Santa Madre Iglesia. La verdad sobre Jesucristo. El segundo y bien importante en el que estamos ahorita es la verdad sobre la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no es misión del Papa, de los obispos, los cardenales, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos. La misión de la Iglesia es responsabilidad de todos. Así es. Absolutamente todos. Usted, como decía el chiste de Mafalda, ¿verdad? Un día alguien le dijo, Mafalda dijo, prefiero morir de pie que morir de rodillas. Y a la par Felipe le dice, así como entre murmullos, dice, y no podría subsistirse sentado, ¿verdad? O sea, no hay términos medios aquí no hay términos medios. Entonces, la formación es imprescindible, primero de los padres y luego con el auxilio de la Iglesia. Así es. La verdad es que los padres, si no han tenido educación en sus casas, pues pueden ellos interesarse a buscar la educación, porque hay catequesis de adultos. O sea, así como hay catequesis para niños, hay catequesis para adultos, ¿verdad? Entonces, formación hay, y aún, o sea, que hablamos de las redes sociales también hay cursos de Biblia que pueden, de alguna manera, no es que van a la presencialidad, se la van a evitar, no, pero por lo menos, o sea, tratar de interesarse cuando el niño está viendo un tema X, o sea, tratar de involucrarse en eso. Y es más, o sea, el hijo puede catequizar al padre, ¿verdad? Porque el niño le puede decir a usted todo lo que el catequista le está enseñando. Y usted interesarse a coger la Biblia y decirle, venga a leerme aquí el versículo que me dice de lo que está tratando. Y así usted se va a formar y el niño también, y es la forma de relacionarse amorosamente con los hijos. Ese espacio de tiempo que usted le dedicaría a formar a su niño espiritualmente, o sea, es básico, porque ahí va a estar viendo el amor de Dios, o sea, va a poder
estar usted compartiendo con su hijo un momento agradable. Porque así es como, o sea, uno puede ir aprendiendo cuando en realidad se interesa con ese amor filial que hay entre padres e hijos, ¿verdad? Porque tampoco va a agarrar que vaya, tráigame la Biblia y usted se equivocó aquí al leer esta palabra, que muchas veces hay bastantes nombres bastante raros que no solemos oír, y no es a regaño ni nada, sino que con ternura los niños aprenden y nosotros también. Claro. Y nos decía uno de los padres de la iglesia, Hipólito de Roma. Hipólito es uno de mis favoritos. Finales del siglo II, a él le debemos, por cierto. Hipólito nos transmitió una fórmula litúrgica que todavía hasta el día de hoy que se usaba en la iglesia de Roma y que actualmente se usa a nivel universal. El Señor esté con ustedes y con su espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios es justo y necesario, realmente justo. Esa fórmula, esas 3 preguntas, esas 3 respuestas vienen directamente de la boca de San Pedro en la iglesia de Roma. Se transmitieron por la liturgia y llegó a finales del siglo II a San Hipólito, que tuvo la brillante idea de escribirla. Y San Hipólito nos dijo una frase genial que con esta nos vamos a la pausa. Dijo, citando al filósofo Aristóteles decía que el conocimiento de uno mismo es el primer paso para la sabiduría. Pero Hipólito le cambió un poquito y dijo, el conocimiento de uno mismo solo se puede dar a través del conocimiento de Cristo. Es Cristo, como dice la Constitución Gaudium et Spes, en el numeral 22 del Concilio Vaticano II, es Cristo el que le da a conocer al hombre quién realmente es. Porque el hombre es el gran misterio incluso para sí mismo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en el tercer segmento del programa, vamos a hablar precisamente sobre la tercera de las verdades que tenemos que hablar, y es la verdad sobre el hombre. Así que no se vayan, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Nos la estamos pasando de maravilla con nuestra invitada, la licenciada Florita Sánchez, psicóloga, graduada en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los Tigres, ¿verdad? No, los Tecos. Los Tecos de México. Sí, en México. Sí. Y estamos hablando de la verdad de Dios. Y se nos ha presentado en tres grandes criterios evangelizadores, ¿verdad? Porque, como dijo usted en el segmento anterior, la idea de nosotros con este programa es de ayudarle a usted, padre de familia, a cristianizar sus criterios. Y usted no puede dar lo que no tiene, por lo tanto tiene que ser evangelizado, tiene que ser dirigido por la iglesia. Por eso la importancia de reconocer la misión de la iglesia dentro de cada movimiento y dentro de cada cristiano que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No somos advenedizos, ni somos gente que tiene que no dar fruto. De hecho, hay una escena que hela la sangre en el Evangelio cuando el Señor maldice una higuera por no dar frutos. Todos estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia, pero el fruto en abundancia
Solo se da si uno está en relación directa con la vid, que es Cristo. Y Cristo nos ilumina a través de su verdad, de la verdad de Jesucristo, la verdad de la misión de cada uno. Y también nos ilumina, y con esto vamos a ir en la parte final del programa, nos ilumina nuestra propia crisis antropológica. Hoy la gente ya no sabe ni qué quiere. Así es. ¿Verdad? La gente... ¿O para dónde vamos? O para dónde vamos. La gente hoy prefiere creer en extraterrestres que rezar un rosario. Sí. Y muchos católicos me dicen a mí, ¿y usted qué signo es? Yo le digo, el signo de la cruz. El horóscopo es anticristiano. Por lo tanto, la verdad del hombre, y yo lo dije con mi frase que a mí me encanta decir, la verdad, o sea, el mayor acto intelectual posible es la adoración del Santísimo. El reconocer en la Eucaristía la presencia viva de un Dios vivo que nos ama y que desea de todos nosotros que seamos felices y que seamos libres. Y a la vez que podamos conocernos a nosotros mismos. Y esta es la tercera verdad, licenciada, la verdad sobre el hombre. El hombre, sí. Realmente el hombre viene, en su corazón siempre trae la esencia de Dios y busca siempre encontrarla. Cuesta al inicio, o sea, entender la situación de que solo se encuentra a uno mismo cuando uno interioriza quién es Dios primero, ¿verdad? Oyendo al ingeniero decir, o sea, de que lo máximo es la adoración al Santísimo, es muy cierto. Realmente cuando uno está en la presencia del Santísimo Sacramento, en una capilla de adoración en silencio, es que hay fruto tan grande que una persona que no está relacionada con esa situación de que cómo va a entrar a un lugar y arrodillarse y permanecer en silencio, observando, o sea, viendo al Santísimo, que es una hostia consagrada que está en medio de la capilla, dirá, están perdiendo el tiempo aquí, o sea, ¿qué están haciendo? Pero la realidad es que es la parte más linda del tiempo que nosotros le podemos entregar, no solo a Dios, porque Dios no necesita de nosotros necesitamos de ese tiempo que vamos a compartir con Él, ¿verdad? O sea, ese espacio que dejamos en nuestro día y que decidimos ir y entrar como el tabernáculo en tiempos antiguos, claro, ¿verdad? Entrar a una capilla del Santísimo y hacerle a la adoración al Dios que es el creador nuestro, es decirle, Señor, aquí estoy reconociendo tu grandeza. Aquí estoy, Señor, reconociendo que tú eres mi creador y que sin ti no puedo hacer nada. Y realmente ese tiempo que dedicamos, esos 5 minutos, esos 10 minutos, esa hora que a veces logramos hacer estando en la presencia del Señor, al final, cuando uno sale de esa capilla, sale en paz, sale con ese deseo de seguir adelante en la vida a pesar de cualquier problema, compromiso o necesidad que uno tenga. Y muchas veces el Señor ahí le revela cómo debe de actuar, a dónde debe de dirigirse y con quién debe de dirigirse para solucionar un problema. Claro, y la palabra creer, credere en latín, tiene una doble raíz. Una raíz es cor, que es corazón, y dere, o avere, que quiere decir dar. Tener fe no es creer algo porque puede ser demostrado, sino creer algo en orden al que se lo está diciendo y creerlo a través del corazón. Es entregar el corazón. Y eso ya lleva a lo más íntimo de la persona, que no es precisamente su cerebro, sino su ser.
Porque nosotros, el cerebro, es una capacidad que se nos ha dado única al ser humano. Solo el ser humano es capaz de organizar un raciocinio. Solo nosotros, de hecho, la palabra ser humano o humano se define, según el diccionario, como anima rationis, animal racional. Y como animales racionales, también tenemos esa apertura a la trascendencia y sabemos que Dios es más allá de lo que vemos, y eso hablábamos del vector hace como dos segmentos, de que tiene que tener magnitud, dirección y sentido. El sentido de nuestra vida es la esperanza en la resurrección, no hay otra, porque independientemente, yo les aseguro que nos vamos a morir todos nosotros y no van a aparecer los benditos extraterrestres. No van a aparecer y van a decir, no, pero ya casi vienen, ¿verdad? O vienen otros y dicen, no, el apocalipsis ya casi viene. Yo les aseguro, yo cada vez que veo esas cosas le digo a mi esposa, cuando estábamos enterrando a mi suegra, que fue un momento bien doloroso, yo le decía después a mi esposa, mira, ¿vos crees que a tu mamá le interesa lo de la gran tribulación y que va a venir? Si ella está con el Señor. Nuestra oración es para que el Señor le permita ver la luz de su rostro. Y para ir ya centrando esto, por lo tanto, licenciada, no existe, por esto que decimos de la fe, de la verdad del hombre, la verdad antropológica, no existe y no puede existir discordancia entre fe y razón. Sí. Siempre y cuando la fe sea fe dogmática, no es lo que usted quiera creer. Así es. Es fe dogmática y la razón sea razón incuestionable. El teorema de Pitágoras, el lado, la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Eso no se lo vamos a pedir a nadie. ¿Qué le parece? Eso así es, porque es una verdad objetiva. Sí. Entonces, es importante que la fe sea fe dogmática y que la razón sea razón incuestionable. Cuando esas cosas son así, entonces no hay aspereza, no hay diferencia. Y eso solo nos lleva a reconocer precisamente nuestro estado creatural. Sí. Nosotros somos criaturas, ¿verdad? Y como dijo usted en el programa anterior, citando a San Agustín en sus confesiones, nuestro corazón está inquieto, ¿verdad? Entonces, licenciada, me gustaría que hiciera termináramos con este tema de cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de los movimientos de iglesia para la evangelización de los jóvenes. Claro, sí, es importantísimo que los movimientos de iglesia tengamos como estrategia, ¿verdad?, atraer a los jóvenes con ellos son bien creativos y esa energía desbordante que tienen hay que encauzárselas. Entonces, debemos de elaborar estrategias de tal manera que el joven vea atractivo el movimiento y vea atractiva la iglesia, ¿verdad?, a la que quiere pertenecer. Y una cosa bien importante es saber por qué un joven se beneficia de entrar en un grupo juvenil. Primero, porque aprende ahí a relacionarse con otros. Segundo, porque ahí ellos crean vínculos fraternos con otros jóvenes que les van a dar esa protección que necesitan ante este mundo tan dañino, porque, o sea, hay aspectos del medio que si el joven no está integrado en un grupo, se lo come el ambiente, ¿verdad? O sea, ¿cómo procurar que un joven permanezca en las sanas relaciones? Es que ellos compartan con jóvenes con el mismo criterio que tengan y que puedan relacionarse en reuniones sanas. O sea, que si van a ir a un evento, que todos los jóvenes estén integrados en la verdad de Cristo. Por ejemplo, conciertos
de cantautores católicos son una belleza. O sea, estos niños alaban a Dios. En cambio, si se van a un concierto de música rock o sea, que no les lleva a algo positivo, porque no es que la música rock sea negativa, no, pero a veces distrae tanto el alma, o sea, el alma se inquieta, pero de manera diferente a como cuando alaba a Dios a través de un canto católico. Los bailes, que sean con las mismas personas y que tengan los mismos criterios, por ejemplo, de llevar un noviazgo sano y tener relaciones hasta que se casen en el matrimonio. Si él comparte con gente que no tiene la misma idea, es posible que sucumba. Y entonces todos los ideales que él tenía trazados se vengan abajo. Entonces eso es bien importante, entender que el joven tiene que estar protegido en un entorno que le lleve a él satisfacción y deseo de compartir con otros de la misma naturaleza. Y un sano desarrollo. Así que esa es responsabilidad de ustedes, padres de familia, si usted es abuelita, si usted es tío, está cuidando al sobrino, pues es el mejor regalo que le podemos dar a alguien, es presentarle al Señor. ¿Verdad? Eso es lo mejor, igual que el apóstol Andrés, que quería tanto a su hermano Pedro, que lo primero que hizo, al primero que fue a buscar, fue a San Pedro. Pero bueno, el tiempo, como siempre, ya nos ha comido, pero esperamos que esta responsabilidad eclesiástica que nos incumbe a todos los bautizados sea, primero Dios, impulsada sobre todo por una neumatología sana, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, que es el que mueve a todos. Un sacerdote dijo una frase muy bonita, dice que el Señor es como un frasco del más fino perfume, ¿verdad? Cuando es quebrado en la cruz, el perfume se sale. De la misma manera, cuando el Señor muere en la cruz, nos entrega el perfume de Dios, que es su Espíritu Santo. Pidámosle, por lo tanto, queridos amigos y hermanos, al Espíritu Santo que nos ayude en esta tarea monumental de educar a los jóvenes. Tenemos que recuperar a muchos jóvenes, que esta cultura se los está jalando de maneras inimaginables. Así que bueno, no me queda más que agradecerle a nuestra querida invitada su colaboración al programa, licenciada, y esperamos tenerla por acá nuevamente. Muchísimas gracias a usted también por haberme invitado en esta ocasión. Gracias, licenciada. Y me despido con una frase de don Carl Gustav Jung, el escritor el filósofo favorito de nuestro próximo invitado, que el licenciado Álvaro Flamenco, que decía: tu mirada se aclarará cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera, sueña. Pero aquel que mira hacia adentro, despierta. Les pedimos que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización. Y a ustedes, pues, darles las gracias por su atención y recordarles siempre ese consejo tan hermoso que nos dan los salmistas. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.